Domingo 30 de junio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás entre la gente y le tocó la mano pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Jesús les contestó: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa, y al comprender lo que había pasado se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con sus padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». Hermanos, la liturgia de este domingo nos habla de la muerte y la vida. Y en la primera lectura nos enseña que la muerte no entraba en el plan inicial de Dios. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. La muerte es consecuencia del pecado. Jesucristo la aceptó como necesidad de la naturaleza, como parte inevitable de la suerte del hombre sobre la tierra. Jesucristo la aceptó para vencer al pecado. La muerte angustia el corazón humano, pero nos conforta saber que Jesús aniquiló la muerte. Es decir, no es ya el acontecimiento que el hombre debe temer ante todo. Es más, para el creyente es el paso obligado
de este mundo al Padre. En el Evangelio que acabamos de escuchar, nos presenta a Jesús que llega de nuevo a Cafarnaún, donde le espera una gran muchedumbre con especial necesidad de fe. Y le aguarda el jefe de la sinagoga, Jairo, que tiene una niña a punto de morir y una mujer con una larga enfermedad en la que había gastado toda su fortuna. Ambos sienten una especial urgencia de Jesús, de estar cerca de él. Ya por el camino hacia la casa de Jairo tiene lugar la curación de esta enferma que ha depositado toda su esperanza en Cristo. Jesús se ha detenido para confortar a esta mujer. En esto le comunican al jefe de la sinagoga que su hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Pero Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan para que fueran testigos del milagro que realizara a continuación. Llegan a la casa de Jairo y ve el alboroto. Y a los que lloran y al entrar les dice: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué están llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme, está dormida. La gente se reía de él. Se reían de él, no comprenden que para Dios la verdadera muerte es el pecado que mata la vida divina en el alma. La muerte terrena es para los creyentes como un sueño del que despierta en Dios. Así la consideraban los primeros cristianos. Decía San Pablo a los cristianos de Tesalónica: no quiero que sean ignorantes acerca de los que murieron, acerca de los que durmieron, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. No podemos afligirnos como quienes nada esperan después de esta vida, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios a los que se durmieron con Él los llevará consigo. Hermanos, no es la muerte corporal un mal absoluto. No olvides que para ti en la tierra solo hay un mal al que debes de temer y evitar con la gracia divina, que es el pecado. Debemos de tenerle miedo al pecado, pues la muerte del alma es no tener a Dios. Cuando el hombre peca gravemente, se pierde para sí mismo y para Dios. Es la mayor tragedia que puede sucederle. La verdadera desgracia es no estar en gracia, ya que a través del pecado el hombre se aparta radicalmente de Dios por la muerte de su vida divina en el alma, y pierde los méritos adquiridos a lo largo de su vida y se incapacita para adquirir otros nuevos. Queda sujeto de algún modo a la esclavitud del demonio y disminuye en él la inclinación natural a la virtud. Por eso nos dice el Señor: no le tengan miedo a aquel que pueda matar el cuerpo. A ese no le tengan miedo, ténganle miedo a aquel que después de matar su cuerpo, lleve su alma al lugar de castigo. Es decir, a lo que hay que tenerle miedo es el diablo, que nos lleva al pecado, que nos está ahí constantemente atacando para que caigamos en el pecado. Entonces, a lo que debemos tenerle miedo es a vivir en pecado y a morir en pecado, porque es el verdadero mal. No tener a Dios es el verdadero mal. Pues pidamos, hermanos, al Señor en este domingo que nos ayude a luchar contra el pecado, que es el que causa la muerte. Y que si llegamos a pecar, que busquemos cuanto antes el sacramento de la reconciliación para adquirir nuevamente la gracia de Dios, la gracia santificante. Les deseo que tengan un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.